Sé quién va a venir hasta mí, puedo sentir su energía. Pasa. Señora, sé que puede ayudarme, pero no quiero juicios. Sería, yo trabajo con las tinieblas y con la luz, ¿qué es lo que deseas? Quiero un trabajo oscuro contra mi propia hija. Esta mujer quiere cambiar su suerte con la de su propia hija. Este ha sido uno de los más densos que ha atendido. Hay cosas que uno ve en este oficio que no se olvidan aunque quieran. No porque sean las más oscuras, ni las más poderosas, sino porque te dejan algo adentro que no sabes bien cómo nombrar. Esta es una de esas historias. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal, deja tu like y comenta hola. Voy a responder a todos. Me llamo Dolores. Trabajo en Guadalajara desde hace más de 30 años. Empecé aprendiendo de mi abuela, que aprendió de la suya, y así hacia atrás tanto que ya nadie recuerda exactamente cuándo empezó todo esto en nuestra familia. No soy la clase de persona que se anuncia en carteles ni que tiene fila en la puerta todos los días. Mi trabajo llega solo, de boca en boca, de necesidad en necesidad. Y la gente que me busca ya viene sabiendo, más o menos, en qué terreno está pisando. Trabajo con las dos corrientes. La luz y lo que no es luz. No me pongo a juzgar a quien viene, porque si algo he aprendido en estos años es que el que llega hasta mí ya cargó su propia sentencia mucho antes de tocar mi puerta. Yo no soy quien para añadir peso. Lo que hago es escuchar, consultar, y si procede, actuar. Así de sencillo y así de complicado. He visto de todo. Mujeres que lloran por hombres que no merecen ni una lágrima. Hombres que quieren vengarse de quienes los dejaron. Madres que buscan proteger a sus hijos de cosas que no se pueden ver. Familias rotas por envidias que se fueron comiendo poco a poco lo que algún día fue amor. Gente desesperada que no sabe ya a quién más acudir. Gente que viene con rabia pura. Gente que viene con miedo. Y algunos, los menos, que vienen con algo mucho peor que todo eso, vienen con frialdad. Esta mujer vino con frialdad. Era una tarde de entre semana, de esas en que el cielo de Guadalajara no termina de decidir si va a llover o no. No había nadie más esperando. Escuché que tocaron y fui a abrir. Desde el primer momento supe que esta visita no iba a ser sencilla. No porque hubiera nada visible que me alertara. Era algo más sutil, ese hilo de energía que uno aprende a leer con los años. Algo pesado, denso, pegado a ella como una segunda sombra. La hice pasar. Se sentó frente a mí con la espalda derecha y los ojos fijos. No miraba a los lados, no se distraía con nada de lo que hay en mi espacio de trabajo. Me miraba a mí directamente, con una seguridad que casi parecía desafío. Pero yo también he aprendido a mirar. Y detrás de esa seguridad había algo más frágil, algo que ella llevaba años sin mostrarle a nadie. Me dijo desde el principio que quería un trabajo fuerte, que no quería rodeos ni medias palabras, que ya sabía que hay cosas que cuestan, que pesan, que tienen consecuencias, y que estaba dispuesta a asumir todo eso. Me dijo que no necesitaba que yo le explicara nada de lo que podía pasar, porque ya lo sabía. Le respondí lo que siempre respondo, que en este espacio no se juzga a nadie, que aquí lo que hay es honestidad, y que si ella tenía algo que decir, podía decirlo sin miedo. Respiró, una vez, profundo, y empezó a hablar. Me contó que se había casado joven, mucho antes de estar lista para hacerlo. Que el hombre con el que se casó era mayor que ella, con dinero y con una estabilidad que en ese momento ella necesitaba. No había amor, o si lo hubo fue poco y se acabó rápido. Fue un matrimonio que sirvió para lo que tenía que servir, darle un techo, una posición, y 3 hijos en los años que siguieron. La vida con ese hombre no fue mala en el sentido de que hubiera maltrato o violencia. Fue mala de otra manera, más silenciosa. Fue una vida que no era la suya. Años viviendo una versión de sí misma que había construido para encajar en lo que se esperaba de ella. La esposa de, la madre de, sin que nadie le preguntara nunca qué quería ser ella. Cuando los hijos crecieron un poco y ella tuvo más claridad, se separó. El divorcio no fue fácil, pero tampoco fue una guerra. Los niños se quedaron con ella de base, con el padre los fines de semana. Un arreglo como tantos otros. Y hasta ahí, me dijo, la historia era más o menos normal, como la de mucha gente. El problema era la hija mayor. La llamaré Rosa, aunque ese no era su nombre real. Desde antes de que naciera, algo estaba torcido. Me lo dijo así, sin disculparse,
que desde el embarazo sintió un rechazo que no podía explicar. No un rechazo que viniera del miedo o del cansancio o de las circunstancias. Un rechazo más profundo, más instintivo. Como si algo dentro de ella supiera desde el principio que esa niña iba a ser un problema. Cuando Rosa nació, el rechazo no desapareció. Al contrario. Mi cliente lo describió de una manera que me quedó grabada. Dijo que miraba a la niña y no sentía nada de lo que se supone que debe sentir una madre. Ningún calor. Ninguna ternura. Solo una distancia que con los años se fue convirtiendo en algo más activo, más complicado. Los que estaban alrededor lo notaban. La suegra se acercó mucho a Rosa desde pequeña, casi como compensando algo. El padre también. La niña creció sintiéndose más querida por su papá que por su mamá, y a los 12 años le pidió irse a vivir con él. Mi cliente me lo dijo sin ningún gesto de tristeza. Solo como un dato. Las veces que se veían después de eso, madre e hija, acababan mal. Farpas, frialdad, silencios que cortaban más que las palabras. No había forma de estar juntas sin que algo chocara. Y así fue pasando el tiempo. Cuando Rosa cumplió 17 años, algo cambió en lo que mi cliente sentía por ella. Ya no era solo indiferencia, ya no era solo el rechazo de siempre. Era otra cosa. Algo que ella misma tardó en reconocer pero que al final me nombró sin rodeos: envidia. Envidia de su propia hija. Rosa era todo lo que mi cliente sentía que ella no había podido ser. Era inteligente, ambiciosa, con una claridad de propósito que pocas personas tienen a esa edad. Quería estudiar medicina. Tenía carácter. Tenía presencia. Y tenía algo que mi cliente ya sentía que se le estaba escapando: juventud, vitalidad, el mundo entero por delante. El padre la adoraba. La abuela la adoraba. Todos a su alrededor veían a una joven extraordinaria. Y mi cliente, su propia madre, la miraba y sentía que esa chica tenía lo que a ella le habían quitado. O lo que nunca le habían dado. No sabía exactamente cuál de las dos cosas, pero el resultado era el mismo: un nudo caliente en el pecho cada vez que pensaba en ella. Me contó todo esto con una calma que me resultó más inquietante que si hubiera llorado. No había culpa en su voz. No había vergüenza. Lo decía como quien hace un inventario de hechos, como quien describe el clima. Terminó su relato con los ojos fijos en los míos y me dijo lo que quería. Quería quitarle todo. La suerte, la salud, la belleza, el futuro. Quería que la vida que Rosa estaba construyendo se desmoronara por completo. Quería al novio de su hija. Quería el hijo que Rosa llevaba en el vientre. Quería, en sus propias palabras, dejarla sin nada. Le pregunté si estaba segura de lo que me estaba pidiendo. Si había pensado bien en las consecuencias, en el peso de lo que eso implicaba, en lo que se mueve cuando se piden cosas de ese tamaño. Me miró sin parpadear y me respondió que sí. Que sentía que Rosa le debía todo eso. Que no le estaba pidiendo nada que no fuera suyo por derecho. Me quedé en silencio un momento. En 30 años de trabajo, he escuchado cosas muy oscuras. Peticiones que venían del dolor, de la desesperación, del despecho. Cosas que hacen que uno se pregunte hasta dónde puede llegar un ser humano cuando sufre. Pero lo que esta mujer me estaba pidiendo no venía del dolor. Venía de algo más frío. Más calculado. Y por eso se me quedó adentro de una manera en que pocas cosas se me han quedado. Le dije que necesitaba consultarlo. Que volviera en una semana. Se levantó, me dio las gracias sin ningún exceso, y se fue. La sombra que entró con ella tardó varios días en irse. Esa semana que pasó entre su visita y el momento en que volvió fue una semana rara. No puedo describirla de otra manera. Tengo años en este oficio y ya sé distinguir cuando una energía se queda pegada en un espacio después de que alguien se va. Pasa con frecuencia, sobre todo con gente que carga cosas muy pesadas. Pero lo que dejó esta mujer fue diferente. No era angustia, no era desesperación, no era ni siquiera rabia. Era algo más quieto y más denso que todo eso. Como si el aire de mi casa hubiera cambiado de consistencia sin que yo pudiera señalar exactamente en qué momento ocurrió. Dormí mal esos días. No con pesadillas, sino con ese sueño interrumpido y superficial que no descansa. Me despertaba en la madrugada con la sensación de que había algo en la habitación que no debía estar ahí, aunque mirara alrededor y no viera nada fuera de lugar. Mi gata, que lleva años conmigo y que normalmente duerme al pie de la cama sin moverse, pasó esos días inquieta, caminando de un lado al otro,
mirando hacia rincones donde no había nada visible. Son señales. Uno aprende a leerlas. Me dediqué esos días a prepararme. No para el ritual, que todavía no había decidido si iba a hacer, sino para la consulta. Para entrar en contacto con lo que fuera necesario entrar en contacto y recibir orientación. Hay peticiones que uno puede manejar solo con su conocimiento y su criterio. Hay otras que requieren escuchar antes de actuar. Esta era de las segundas. También me dediqué a pensar. A revisar lo que ella me había contado y a ver si había algo que no me cuadraba, algo que se me hubiera escapado en el momento de la conversación. Porque en este trabajo la información que la gente da tiene capas. Lo que dicen en voz alta es solo una parte. Lo que no dicen, lo que se les escapa en un gesto o en una pausa, a veces dice mucho más. Y lo que yo había visto en esa mujer mientras hablaba era esto: no había venido a pedirme ayuda desde la desesperación. Había venido desde la convicción. Como alguien que ya tomó una decisión hace tiempo y solo está buscando el medio para ejecutarla. Eso cambia todo. La gente desesperada a veces se arrepiente, a veces da marcha atrás, a veces en el último momento recapacita. La gente convencida no. Cuando volvió, una semana exacta después, se sentó en el mismo lugar que la vez anterior y me miró de la misma manera. Sin nervios visibles. Sin impaciencia. Esperando. Le dije que antes de hablar de lo que se podía o no se podía hacer, necesitaba que me contara más. Que la consulta espiritual requería información completa, y que yo necesitaba entender bien la historia desde el principio para poder hacer las preguntas correctas a las entidades que iba a consultar. Asintió. Y volvió a hablar. Esta vez fue más lenta, más detallada. Como si la semana que había pasado le hubiera dado tiempo de ordenar todo lo que quería decir. Me contó que su embarazo de Rosa había sido distinto desde el inicio. No físicamente, no hubo complicaciones médicas ni nada de eso. Sino emocionalmente. Con sus otros 2 hijos había sentido desde el primer momento ese vínculo que se habla, esa conexión que se instala casi sola. Con Rosa no. Desde el primer mes de embarazo sentía algo que no sabía cómo nombrar. No era miedo al parto, no era rechazo al embarazo en sí. Era algo dirigido específicamente a esa criatura que estaba creciendo dentro de ella. Una resistencia. Como si algo en su interior supiera que esa relación iba a ser complicada y se estuviera preparando para protegerse desde antes de que empezara. Cuando Rosa nació y se la pusieron en los brazos, me dijo que miró a la niña y sintió exactamente lo mismo que había sentido durante el embarazo. Nada. O peor que nada, una incomodidad. Como cargar algo ajeno. Intentó disimularlo. Durante años intentó comportarse como se supone que debe comportarse una madre. Cuidó a la niña, la llevó al médico, estuvo presente en lo cotidiano. Pero el afecto no llegaba. Y la niña lo sabía. Los niños siempre saben esas cosas antes de tener palabras para nombrarlas. Rosa creció buscando calor en otros lados. En el padre, en la abuela paterna, en los maestros que le prestaban atención. Era una niña inteligente y eso se notaba desde pequeña. Aprendía rápido, preguntaba mucho, tenía esa clase de curiosidad que a la gente le gusta y que hace que los adultos se inclinen hacia uno con interés genuino. Y eso, me dijo mi cliente, también le molestaba. Ver cómo la gente se acercaba a Rosa con una calidez que a ella le resultaba difícil de entender, mucho menos de sentir. Cuando Rosa pidió irse a vivir con el padre, mi cliente me dijo que sintió alivio antes de sentir cualquier otra cosa. El alivio duró poco, porque lo que vino después fue una mezcla incómoda de culpa y resentimiento. Culpa porque alguna parte de ella sabía que había fallado como madre, aunque no se terminara de explicar bien por qué. Y resentimiento porque sentía que Rosa se había ido a donde la querían más, como si eso fuera una acusación silenciosa que la perseguía. Los años que siguieron, cuando se veían, eran años de fricción. No de gritos ni de escenas dramáticas. De algo peor, de esa cortesía fría que existe entre 2 personas que no tienen nada bueno que decirse pero que tampoco están dispuestas a romper del todo. Navidades incómodas. Llamadas breves. Visitas que se hacían cortas sin que nadie dijera nada. Y entonces llegó el momento que mi cliente describió como el punto de quiebre. Rosa tenía 19 años cuando conoció a ese hombre. Un médico ya formado, de familia con dinero, varios años mayor que ella. La relación fue rápida, intensa, de esas que arrancan con una fuerza que se nota desde afuera. En menos de 2 años estaban comprometidos. Y Rosa estaba embarazada.
Mi cliente se enteró por una llamada del padre de Rosa. No porque su hija la hubiera llamado directamente a contarle. Eso ya lo decía todo sobre el estado de esa relación. Me contó que cuando colgó el teléfono se quedó sentada sin moverse durante un buen rato. Y lo que sintió no fue alegría por su hija ni tristeza por la distancia que había entre ellas. Lo que sintió fue algo que describió como una quemazón. Una rabia sorda que venía de adentro y que no sabía bien hacia dónde dirigir. Rosa iba a tener un hijo. Rosa iba a casarse con un hombre exitoso y con recursos. Rosa iba a estudiar medicina, que era lo que siempre había dicho que quería. Rosa tenía una vida que avanzaba hacia adelante con una claridad y una fuerza que a mi cliente le parecían casi una ofensa personal. Y ahí fue cuando la envidia se convirtió en otra cosa. En algo más concreto, más activo. Dejó de ser ese nudo en el pecho que uno aprende a cargar y se volvió un deseo específico. Un deseo de que todo eso dejara de existir. Me lo dijo de frente, que quería para sí misma todo lo que Rosa tenía. No en el sentido abstracto de querer una vida mejor. En el sentido literal. Quería a ese hombre. Quería ese embarazo. Quería esa vitalidad, esa belleza, esas oportunidades. Y quería que Rosa se quedara sin nada de eso. Escuché todo sin interrumpirla. Cuando terminó de hablar, le pedí los nombres completos de todos los involucrados, las fechas de nacimiento y fotos. Le expliqué que iba a hacer la consulta esa noche y que necesitaba esa información para que las entidades pudieran leer bien el panorama completo antes de dar cualquier orientación. No hizo preguntas. Sacó todo de la bolsa que traía, como si lo hubiera preparado de antemano, como si supiera exactamente lo que yo iba a pedirle. Me entregó los papeles y las fotos con la misma calma con que había hecho todo lo demás. Esa noche, después de que se fue, preparé el espacio. Puse las velas. Hice las ofrendas iniciales. Me tomé el tiempo necesario para limpiarme a mí misma antes de abrir cualquier puerta, porque cuando se trabaja con corrientes pesadas lo primero que hay que proteger es el propio campo. Eso lo aprendí temprano y nunca lo he olvidado. La consulta fue larga. Lo que descendió esa noche era una entidad que yo ya conocía de trabajos anteriores. Una vibración fuerte, densa, de esas que se sienten en el cuerpo antes de que uno pueda nombrarlas. No es una presencia cómoda. Nunca lo ha sido. Pero es una presencia que dice la verdad, y en este oficio eso vale más que la comodidad. Le presenté los nombres, las fechas, las fotos. Le expliqué la petición. Lo que la entidad reveló esa noche fue algo que, en mi experiencia, no es común escuchar. No porque las deudas kármicas entre personas sean raras, que no lo son, sino por la especificidad de lo que se describió. Según lo que se reveló en esa consulta, Rosa y esta mujer no se estaban encontrando por primera vez en esta vida. Había una historia anterior, de otra existencia, en la que los roles habían sido completamente distintos. En esa vida pasada, Rosa había sido la madre. Y la mujer que ahora estaba sentada frente a mí había sido la hija. Y en esa vida, la hija había abandonado a su madre. No fue un abandono circunstancial ni forzado por las condiciones. Fue una elección deliberada. La madre, que en esa existencia pasada estaba enferma y dependía de quien tenía a su lado, fue dejada atrás por su propia hija para que esa hija pudiera vivir libremente, sin el peso del cuidado, sin la carga de lo que implicaba quedarse. La abandonó en una casa vieja, enferma, sin movilidad, y se fue a construir su propia vida como si esa mujer no existiera. El alma de esa madre, herida de una manera que no encontró resolución antes de morir, se fue cargando de algo que en el plano espiritual tiene un peso muy específico, la decisión de no perdonar. Y esa decisión, sostenida más allá de la muerte, abrió una puerta. Una deuda que no se saldó en esa vida y que volvía ahora, en esta existencia, a buscar su cobro. La entidad fue clara. El trabajo era posible. La deuda existía. Había sustento espiritual para lo que se estaba pidiendo. Me quedé en silencio después de cerrar la consulta. Apagué las velas, recogí todo, me senté a procesar lo que había recibido. 30 años en este oficio y todavía hay noches que me dejan pensando hasta el amanecer. Cuando la mujer volvió para escuchar lo que las entidades habían revelado, llegó con la misma puntualidad de las veces anteriores. Sin retraso. Sin exceso. Como alguien que organiza su agenda con precisión y que trata cada compromiso con la misma seriedad, sin importar de qué se trate. Eso me dijo mucho. De ella desde el principio, y seguía diciéndome lo mismo cada vez que la veía. Esta mujer no actuaba desde el impulso.
Actuaba desde la determinación. Se sentó. Me miró. Esperó. Le conté lo que la entidad había revelado. La vida pasada, el abandono, la deuda que no se había saldado, la decisión del alma herida de no perdonar y de buscar que esa deuda se cobrara en esta existencia. Se lo conté con detalle, sin suavizarlo, porque esa es mi manera de trabajar. La gente que viene a mí necesita saber exactamente en qué terreno está pisando. No sirve de nada adornar las cosas. La verdad dicha a medias es peor que el silencio, porque deja al otro con una imagen incompleta de lo que está aceptando, y eso después se convierte en arrepentimiento o en reclamo. Escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, no hizo preguntas sobre la vida pasada, no pidió más detalles, no expresó sorpresa ni escepticismo. Solo asintió una vez, despacio, como si lo que yo le había contado encajara con algo que ella ya cargaba dentro sin haberlo podido nombrar hasta ese momento. Hay personas que llegan a este oficio buscando confirmación de algo que ya saben pero no saben cómo sostener solas. Ella era de ese tipo. Me dijo que quería proceder. Le expliqué lo que eso implicaba. Con claridad completa. Le dije que lo que se estaba pidiendo era una inversión de destino, que ese tipo de trabajo no se hace a medias ni se puede detener una vez que empieza, que las consecuencias caen sobre quien se pide que caigan pero que el que pide también carga su parte, que nadie sale de un trabajo así sin que algo en ellos cambie también. Le dije que el precio espiritual y el precio material eran ambos altos, y que tenía que estar completamente segura antes de que yo pusiera mano en esto. Le dije también que este tipo de trabajo no tiene marcha atrás, que una vez que las corrientes se ponen en movimiento, no hay manera de pararlas, que lo que se pide es lo que llega, pero que el cómo y el cuándo no siempre se parecen a lo que uno imaginó cuando pidió. Me miró con esa calma suya que ya me era familiar y me dijo que lo entendía todo y que sí. Le di la cifra. Era cara, como debe ser cuando se trabaja con algo de ese peso. No puse precio por codicia, sino porque en este oficio el valor de lo que se cobra también forma parte del ritual. Tiene que doler un poco para que sea real. La gente que paga sin sentirlo no termina de comprometerse con lo que pidió, y eso crea problemas después. El dinero es una forma de intención. Es la manera más concreta que tiene una persona de decirle al universo que va en serio. Pagó sin negociar. Sacó lo que le pedí y lo puso sobre la mesa con la misma naturalidad con que haría cualquier otra transacción. Sin drama, sin pausa. Solo lo puso ahí y retiró la mano. Eso también me dijo algo sobre ella. La gente que duda en el último momento generalmente está procesando una ambivalencia que todavía no ha resuelto. Esta mujer no tenía ambivalencia. Llevaba mucho tiempo llegando a este momento. Le expliqué lo que necesitaba traerme para la siguiente semana. Prendas íntimas de rosa, cabello, algún objeto personal que ella hubiera usado con frecuencia, algo que tuviera su energía bien impregnada. También necesitaba una fotografía reciente de cada persona involucrada y los datos que ya me había dado escritos de su propio puño, porque la escritura de mano carga la intención de quien escribe y eso alimenta el trabajo. Una semana después llegó con todo. Trajo las cosas dentro de una bolsa sin marcas, limpia. Los objetos estaban envueltos por separado. Cabello dentro de un papel doblado. Una prenda pequeña dentro de otra envoltura. Un objeto que no voy a describir pero que era claramente algo que Rosa usaba con regularidad, algo que había estado en contacto directo con ella muchas veces. La energía de ese objeto se sentía desde antes de abrirlo. Cuando lo tuve cerca supe que el hilo que necesitaba estaba ahí. Recibí todo. Le dije que volviera en 8 días. Cuando se fue, cerré la puerta y me quedé un momento parada en el pasillo de mi casa sin moverme. Respiré. Volteé a ver el bulto sobre la mesa. Y empecé. El trabajo duró 7 días seguidos. No voy a describir cada paso, porque hay cosas de este oficio que no se escriben ni se explican en voz alta sin consecuencias. Pero sí puedo decir cómo fue en términos generales. El primer día fue de preparación y apertura. Limpié el espacio de manera profunda, física y espiritualmente. Puse barreras de protección alrededor de mi casa y alrededor de mí misma, porque cuando se trabaja con energías de ese tamaño lo primero que hay que hacer es asegurarse de que no haya derrames hacia donde no corresponde. La limpieza de apertura no es un gesto simbólico. Es una necesidad real. Un espacio que no está correctamente sellado es un espacio permeable, y en un trabajo de esa magnitud la permeabilidad puede tener consecuencias que van mucho más allá de lo que uno quiere manejar. Encendí las velas adecuadas para el tipo de trabajo, negro y rojo, las 2 corrientes que iba a necesitar.
Hice las primeras ofrendas, las que sirven para avisar que hay trabajo comenzando y para pedir que se abran los caminos necesarios. El segundo día bajé más profundo. Tomé los objetos personales de Rosa y empecé a trabajarlos. En este tipo de ritual los objetos personales son el puente. Son el hilo que conecta el trabajo con la persona sobre quien recae. Sin ese hilo el trabajo se dispersa, no llega donde tiene que llegar, pierde fuerza. Trabajar con los objetos de alguien que no sabe que el ritual existe requiere una concentración particular. Cualquier fisura en esa atención es una fisura en el trabajo. El tercer día fui al panteón. Fui de noche, como corresponde. Llevé lo que tenía que llevar. Enterré en el lugar indicado ciertas cosas que pertenecían a Rosa junto con elementos del ritual que habían sido cargados durante los 2 días anteriores. El panteón en la noche tiene una energía que no se parece a ninguna otra. No es miedo lo que se siente, al menos no para quien está acostumbrado a trabajar ahí. Es peso. Densidad. Como si el aire fuera más espeso y cada movimiento costara un poco más de lo normal. Es el lugar donde el velo entre lo visible y lo que no se ve se adelgaza, y eso se percibe en el cuerpo de maneras difíciles de describir. Se percibe en los pies, en la manera en que el suelo se siente diferente bajo las suelas. En los oídos, en ese silencio particular que no es ausencia de sonido sino presencia de otra cosa. En la piel, en algo que no es exactamente frío pero que se parece al frío. Uno aprende a moverse en eso sin que el cuerpo entre en pánico. Hice lo que tenía que hacer. Regresé. Los días 4 y 5 fueron de sellado y carga. Trabajé los materiales que iban a servir para fijar el contrato. En este tipo de ritual hay un momento en que la intención del trabajo se formaliza en el plano espiritual, un punto de no retorno donde lo que se está pidiendo queda registrado en las corrientes que mueven estas cosas. Es el momento más delicado de todo el proceso porque requiere precisión y concentración completa. Un error en ese punto no se corrige fácilmente. En el punto de sellado lo que se pone en movimiento ya no se detiene. Por eso me tomé esos 2 días completos. Por eso no apresuré nada. No hubo errores. El sexto día fue de las ofrendas finales y de la entrega formal. En ese ofrecimiento estaba incluida el alma de Rosa, en el sentido de que se estaba pidiendo una redirección completa de su destino, una inversión total de lo que su vida estaba construyendo hacia adelante. Eso tiene un costo espiritual que quien pide el trabajo no siempre termina de dimensionar en el momento de pedirlo. Y ese costo, en este caso, fue aceptado por las fuerzas que se invocaron. El séptimo día cerré. Llamé a mi cliente y le dije que viniera esa tarde. Llegó puntual, como siempre. Le expliqué lo que tenía que hacer, agradecer a las entidades por lo que habían aceptado movilizar, y firmar el cierre del contrato con su presencia y su energía en ese espacio. Sin su presencia en ese momento el sello quedaba incompleto. La presencia de ella era la última firma, la que hacía que todo lo que se había movido durante esos 7 días quedara formalmente entregado, formalmente en marcha. Hizo lo que le indiqué. No preguntó nada. No titubeó. Hubo un momento, cerca del final del cierre, en que algo en el aire de la habitación cambió de manera perceptible. Una densidad que se asentó y luego se alivianó, como si algo que había estado sostenido en tensión durante días finalmente soltara. Supe en ese momento que el cierre había tomado. Cuando terminó, se levantó, me dio las gracias de manera breve, y se fue. Cerré la puerta detrás de ella y me senté en el sillón de mi sala un buen rato sin hacer nada. Solo quieta. Dejando que el espacio se asentara después de 7 días de trabajo sostenido. Hay un cansancio particular que viene después de este tipo de ritual, que no es solo cansancio del cuerpo. Es más profundo. Viene de haber estado completamente presente durante días, de haber sostenido la atención sin fisuras, de haber cargado en la energía propia el peso de lo que se estaba moviendo. Ese cansancio no se va con dormir. En ese momento no sabía cómo iba a manifestarse lo que se había movido. Las corrientes trabajan en sus propios tiempos, con su propia lógica, y lo que se ve desde afuera a veces no tiene ningún parecido con lo que uno imaginó al inicio. Solo sabía que algo había cambiado. Se había movido. Se había ido hacia donde tenía que ir. Y esperé. Pasaron los meses. No tuve noticias de mi cliente durante ese tiempo. Eso es normal. La gente que hace trabajo pesado generalmente no regresa a reportar cómo van las cosas. En este caso no supe nada durante casi 7 meses. Hasta que una tarde, sin aviso previo, volvió a tocar mi puerta. Abrí y tardé un segundo en reconocerla.
No porque hubiera pasado tanto tiempo, sino porque la mujer que tenía enfrente era visiblemente distinta. Se veía mejor. Mucho mejor. Con una vitalidad que antes no tenía, con una presencia más luminosa, con algo en la manera de sostenerse que comunicaba una seguridad diferente. Antes su seguridad se sentía construida, como una armadura. Esta era otra cosa. Era la seguridad de alguien que siente que la vida está yendo exactamente como quiere que vaya. Y estaba embarazada. La hice pasar. Se sentó. Y esta vez sí sonreía. Me contó todo con una calma que tenía algo de satisfacción contenida, como quien termina de ver una película cuyo final ya sospechaba pero que aún así le da gusto ver confirmado. Pocas semanas después del cierre del trabajo, el novio de Rosa había empezado a distanciarse. Primero fueron cosas pequeñas, cambios de humor, una frialdad que Rosa no supo cómo leer. Luego vino la traición. Una infidelidad que Rosa descubrió de la peor manera, de esas que no dejan mucho espacio para la duda ni para el intento de reparación. El golpe para Rosa fue devastador. Su hija se derrumbó. No de manera gradual sino rápida, como una estructura que pierde un pilar central y colapsa casi de inmediato. Dejó de ir a la universidad. Empezó a beber. Lo que empezó como una manera de anestesiar el dolor se convirtió en algo más oscuro, y en algún punto entró en contacto con otras sustancias que aceleraron el deterioro. Perdió el embarazo. El padre de Rosa intentó intervenir. La llevó con médicos, la internó en un centro de rehabilitación, intentó todo lo que se puede intentar cuando alguien que uno quiere se está yendo a pedazos. Pero Rosa se escapaba. Volvía a lo que la estaba destruyendo, como si alguna parte de ella hubiera decidido que ya no valía la pena pelear. Hay personas que encuentran ese fondo y deciden que es ahí donde quieren quedarse. El padre lo intentó. Siguió intentándolo. Pero hay cosas que el amor no puede contra la voluntad de una persona determinada a perderse. En algún punto dejó de tener un lugar fijo donde estar. Mi cliente me dijo esto con una neutralidad que me heló por dentro, aunque yo ya sabía que no debía dejar que eso se me notara en la cara. El padre seguía buscándola, seguía tendiendo la mano cada vez que Rosa aparecía, que era cada vez menos frecuente. Y luego, en alguna noche que mi cliente no me especificó con detalle, Rosa fue atropellada. No sobrevivió. El exnovio quedó destrozado por la culpa. Esa clase de culpa que no es solo pena sino una carga específica, la de saber que algo que tú pusiste en movimiento terminó en algo que no tiene reparación posible. La culpa de ese tipo no tiene camino. Es una carga que no sabe a dónde ir porque no hay manera de devolverla ni de resolverla. Y entonces ella estuvo ahí. No de manera abrupta, no de manera obvia. Estuvo presente, accesible, en los momentos en que él estaba más vulnerable. Fue el hombro, la voz tranquila, la presencia que no exigía nada. Entró suavemente, con paciencia. Y el hombre, que estaba deshecho y solo y cargando una culpa enorme, se fue inclinando hacia ella de la manera en que la gente se inclina hacia lo que le da alivio cuando todo lo demás duele. Para cuando llegó a mi puerta ese día, ya eran pareja formal. Estaba viviendo con él. Había empezado a estudiar medicina, que era lo que siempre había querido pero que había postergado por años. Viajaban. Tenían planes. Y esperaban un hijo. Me lo contó todo con esa sonrisa quieta y satisfecha, y al final me dijo que había vuelto a agradecerme y a hacer una ofrenda de cierre, porque sentía que el ciclo estaba completo. Recibí el agradecimiento. Hicimos la ofrenda de cierre. Y cuando se fue, cerré la puerta despacio y me quedé parada en el pasillo de mi casa, en el mismo lugar donde me había quedado parada la noche que empecé ese trabajo. Esta vez no era solo el peso de lo que había hecho lo que me tenía quieta ahí. Era algo más difícil de nombrar. Era el momento exacto en que el clímax de todo lo que se había movido se me presentó completo, de golpe, en toda su magnitud real. No como una petición abstracta ni como un ritual en proceso, sino como una vida terminada, una jovencita muerta en una calle de noche, y otra mujer embarazada sonriendo en mi sala. Y entre esas dos imágenes, el hilo directo de todo lo que yo había puesto en movimiento. No había manera de ver una sin ver la otra. No había manera de separar la sonrisa de la muerte que la había hecho posible. Así de concreto. Así de irreversible. Me quedé ahí parada un buen rato. Los días que siguieron a esa última visita fueron raros para mí. No de manera dramática, no con sueños perturbadores ni con señales visibles de nada, sino con esa clase de rareza silenciosa que se instala cuando uno carga algo que no termina de procesar.
Me levantaba por las mañanas, hacía mis cosas, atendía a la gente que llegaba, cocinaba, limpiaba, vivía. Pero había algo que se quedaba en un rincón de la mente sin moverse, como un objeto que uno deja sobre una mesa y que cada vez que pasa por ahí lo ve y piensa que en algún momento va a tener que decidir qué hacer con él. Ese objeto era esta historia. No me arrepentí del trabajo. Eso lo digo con honestidad porque sería fácil decir lo contrario, sería lo que la gente esperaría escuchar, y yo no acostumbro decir lo que se espera cuando no es verdad. En este oficio el arrepentimiento después del trabajo no sirve para nada y además no es honesto. Uno sabe antes de empezar lo que está moviendo. Nadie en este camino puede decir que hizo algo sin saber lo que hacía. Yo sabía. Las entidades que participaron sabían. Mi cliente sabía. El contrato fue claro desde el principio. Lo que sí sentí, y sigo sintiendo cuando pienso en esto, es algo diferente al arrepentimiento. Es más parecido a ese peso específico que deja ver algo en su totalidad completa. Durante el proceso uno está enfocado en lo técnico, en los pasos, en la precisión de cada elemento. La mente está ocupada y eso tiene su propio efecto anestésico. Pero cuando el proceso termina y uno se sienta a ver lo que quedó, a veces lo que ve es más nítido y más concreto de lo que era cuando solo existía como petición. Una muchacha joven, inteligente, con toda la vida por delante, muerta en una calle. Eso es lo que quedó. Y verlo así, en esos términos tan simples y tan directos, tiene un peso que no se va del todo. Pensé mucho en Rosa esos días. No la conocí nunca. Solo vi su fotografía, leí su nombre, sostuve en mis manos objetos que le habían pertenecido. Pero en este trabajo eso es suficiente para que una persona deje de ser abstracta. Los objetos personales cargan algo de quien los usó, una vibración, una presencia residual. Yo había tenido esa presencia entre mis manos durante 7 días. Eso deja huella. Lo que me perturbó más, si tengo que ser precisa, no fue el resultado en sí. Fue la frialdad con que fue pedido. Hay trabajos que uno hace para gente que está sufriendo tanto que ha perdido la capacidad de medir bien las cosas. Gente que pide desde el dolor y que en el fondo, si uno los apretara un poco, reconocerían que no quieren de verdad lo que están pidiendo, que solo quieren que pare el dolor. Con esa gente el trabajo tiene una textura diferente, más turbia pero también más humana. Esta mujer no era así. Ella no pedía desde el dolor. Pedía desde la codicia y desde la envidia, con plena conciencia de lo que estaba pidiendo, sin ninguna ambigüedad sobre lo que quería que le pasara a su hija. Su propia hija. Eso es lo que se me quedó. No el ritual, no el resultado, no los detalles del trabajo, sino ese dato simple y terrible, una madre que mira a su hija y desea su destrucción completa. No en un momento de rabia pasajera que se dice y luego se retira, sino como una decisión meditada, sostenida, ejecutada con paciencia y con recursos. En 30 años he visto muchas formas en que el amor se corrompe. Lo he visto volverse control, lo he visto volverse posesión, lo he visto volverse indiferencia. Pero pocas veces lo había visto llegar a esto con tanta frialdad. Seguí trabajando. Siguieron llegando personas. La vida siguió su curso como siempre lo hace, sin detenerse por lo que uno sienta o deje de sentir. Pasaron varios meses más. Y entonces recibí una noticia de manera indirecta, a través de alguien que conocía a alguien que estaba al tanto de la situación. Así llegan muchas noticias en este trabajo, sin que uno las busque, como si la información encontrara su propio camino de regreso hacia quien participó en algo. Lo que supe fue esto: mi cliente había tenido al bebé, un niño. Estaba viviendo con el exnovio de Rosa en una casa que por todo lo que me llegó era cómoda y ordenada, el tipo de vida que ella había descrito querer cuando me la imaginaba a los 95 kilos de satisfacción sentada en mi silla aquella tarde. Estaba estudiando medicina, según lo que me llegó, avanzando bien. Y el padre de Rosa, el hombre que había pasado años intentando ayudar a su hija, que la había buscado cuando se perdió y que había tenido que cargar con su muerte, estaba viejo y solo y deshecho. Eso también me llegó. Sin detalles, solo el dato general de un hombre al que la vida le había cobrado algo que no tenía precio y que no había manera de devolver. Recibí esa información, la procesé, y la guardé en el mismo lugar donde guardo las cosas que no tienen solución y que no sirve de nada seguir moviendo. Hay algo que este oficio te enseña con los años, algo que no está escrito en ningún lado pero que uno aprende igual, que las deudas kármicas, cuando se cobran de esta manera, no limpian nada. Lo que hacen es trasladar el peso.
La deuda que Rosa supuestamente tenía de una vida pasada se cobró en esta. Pero el costo de cobrarla de esa manera, con esa frialdad y esa intención, crea su propia deuda nueva. Nada de esto termina aquí. Estas cosas tienen continuación, en esta vida o en la siguiente, en formas que ninguno de los involucrados puede predecir. Eso no lo digo como advertencia ni como consuelo. Lo digo porque es lo que he visto funcionar en todos estos años. Las cuentas siempre se equilibran, aunque el equilibrio tarde y aunque llegue de maneras que nadie esperaba. Mi cliente lo sabrá en algún momento. O no lo sabrá. Eso ya no está en mis manos. Lo que sí está en mis manos es seguir haciendo este trabajo con la misma honestidad con que siempre lo he hecho. Recibir a quien llega. Escuchar. Consultar. Actuar cuando procede. Y cargar lo que se carga, que en este oficio es parte del trato desde el principio. Esta historia la cuento porque a veces es necesario sacar las cosas del lugar donde las guardas y verlas bajo otra luz. No para resolverlas, porque algunas cosas no tienen resolución, sino porque quedarse con ellas completamente adentro, sin darles ninguna salida, también tiene su costo. Ya la conté. Ahora está afuera. Y yo sigo aquí, en Guadalajara, esperando a ver quién toca la puerta mañana. ¿Te gustó la historia? No te vayas todavía. Dejaré más videos como este en tu pantalla final. Solo tienes que hacer clic. Estoy esperando. Haz clic rápido, rápido. Vamos. 1, 2, 3. Y no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y comentar si te gustó esta historia. Hasta la próxima.